Y la última hora arranca así. A 24 horas de que la mujer de Pedro Sánchez pueda o no acudir a Ankara, a la cumbre internacional de la OTAN, el juez Peinado acaba de irse de vacaciones, sin resolver. La devolución del pasaporte es requisito sine qua non para que pueda viajar. El juez Peinado, se lo adelantamos aquí, se ha cogido el día libre, no va a resolver, se ha cogido vacaciones y va a ser un juez sustituto el que tenga que tomar la decisión, porque Peinado, que retiró el pasaporte diciendo que la policía podía ayudar a Begoña Gómez a fugarse, no va a tomar decisión definitiva ahora. Carla Cuña, noticia de última hora, el juez Peinado se va de vacaciones sin resolver la cuestión Begoña. Es una forma de lavarse las manos. Podemos avanzar aquí en exclusiva en Mañaneros 360 que el juez Juan Carlos Peinado se ha ido de vacaciones sin resolver si autoriza a Begoña Gómez a acudir a la cumbre de la OTAN y a la graduación de su hija. Nos dicen fuentes autorizadas que presumiblemente hoy un juez sustituto va a decidir. De esta forma, Peinado no se tiene que mojar en si deja o no ir a Begoña Gómez a la cumbre de la OTAN y tampoco tiene que justificar absolutamente nada, porque recordemos que la última justificación diciendo que iban a ser los policías nacionales quien pudieran ayudar a la fuga de Begoña Gómez llevó al Consejo General del Poder Judicial a iniciar unos trámites para abrir un expediente disciplinario a Peinado. Carla, para entenderlo, en castellano, el juez toma la decisión. Esa decisión puede ser considerada más allá del derecho. Y cuando llega el momento de corregirla, no va a ser él, será otro juez, juez sustituto, porque él no está. Esto es básicamente lo que ha pasado. El juez le interpone la medida cautelar, que por cierto está recurrida ante la audiencia provincial, y una semana después el abogado de Begoña Gómez le pide autorización para poder acudir a la cumbre de la OTAN después de todo el revuelo de que el Consejo General del Poder Judicial iniciara esos trámites para abrirle un expediente disciplinario. Y lo que hace ahora para no tener que mojarse y lavarse las manos es dejar en manos de un juez sustituto esa decisión final. Esta es a esta hora la última hora. Esto es lo que tenemos. Esta es la decisión que debe tomarse apurando los plazos como lo ha hecho Peinado en cada ocasión. Peinado tenía que haber impuesto medidas cautelares en 72 horas. Lo hizo en 96. Se tomó su santo tiempo hasta llegar a un sábado para capitalizar las informaciones y los informativos. A esta hora tendría que haber resuelto, estamos a menos de 24 horas de ese viaje internacional y no lo ha hecho. Se va de vacaciones, lo cual deja ahora mismo ese viaje de Estado en suspenso y que Begoña Gómez acompañe al presidente del gobierno. Ignacio Escolar, director del diario.es. A mí toda esta instrucción me parece disparatada de principio a fin y este ejemplo es el enésimo. El juez Peinado para algunas cosas es súper rápido. Te monta una citación en domingo, incluso si hace falta. Y luego para otras, las que pueden beneficiar en algo a la acusada, para esas se toman unos plazos anómalos también. Lo normal en una decisión sobre medidas cautelares es que el mismo día en la que compareces te comuniquen si te retiran o te retiran el pasaporte. Esto, acordaos que tardó 4 días y llegó un sábado, con el argumento abracadabrante de que la esposa del presidente del gobierno se iba a fugar con ayuda de los guardaespaldas de la Policía Nacional, que eso es, en fin, alucinante. Y con esto lo mismo. O sea, ¿de verdad necesita tanto tiempo para tomar esta decisión? Ahora está de vacaciones, antes no. Podía haberlo tomado mucho antes esta decisión. Y esto de preguntar a las partes si de verdad no era necesario. Podía tomar la decisión perfectamente. Yo reconozco que estoy alucinado, me digo, pero es todo, siempre está es igual. Hasta el último minuto, no hay manera de encontrar algo normal en esta instrucción. Ni la de veces que ha sido corregido por la audiencia provincial y por el Supremo también, que también le ha corregido algunas cositas, como su intento de procesar al ministro de Justicia, Bolaños. Ni incluso la propia instrucción en sí. Es que aquí se está investigando un presunto delito de apropiación indebida de un software gratuito o un enriquecimiento donde no encontramos la riqueza por ningún sitio. Oiga, que esta señora estaba cobrando menos del salario mínimo por dar clases en la universidad. Eso era todo el negocio de Begoña Gómez. Cierto. Va a tener que ser un juez sustituto el que resuelva sobre derechos fundamentales que el instructor de la causa ha retirado. Pero ahora mismo
ahora mismo esta cuestión corre paralela con una cuestión y una categoría de fondo, y es si hay o no lawfare aquí, ya no prevaricación, no si esto es delictivo, sino si se está jugando desde las togas con política. Antón Losada, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Losada? Yo no sé si es necesario que las mujeres de los primeros ministros o de los presidentes del gobierno acudan a la cumbre de la OTAN. Ahora bien, yo no soy quien para decidir si la señora Begoña Gómez es una medida proporcional la retirada de pasaporte o no. Pero es que yo no soy juez. Lo que a mí me parece absolutamente impropio es que la mujer del presidente del gobierno, varias veces imputada, se esté paseando por los foros internacionales. Pues me parece gravísimo. Yo creo que es un tema de ensañamiento por parte del juez. Yo creo que hacer un show de algo que es el ejercicio de un poder del Estado me parece tremendo. Es una pasada de frenada más del juez, que ya lo hizo con aquel informe insostenible al Supremo contra Bolaños, con la propia retirada del pasaporte. Y es un tema que no es baladí. Yo creo que esto tiene un reflejo, por ejemplo, en las encuestas que hemos visto hoy en El País y La Vanguardia sobre la opinión que tienen los ciudadanos de la justicia. Yo creo que esto explica perfectamente por qué existe esa visión de los ciudadanos sobre la justicia, y además tiene un efecto, y es que termina engordando el discurso de la persecución, consigue el efecto contrario, y por eso Feijóo se equivoca mucho, en mi opinión, con las palabras que hemos oído antes, subiéndose hasta ola, primero porque él se supone que aspira a ser presidente y también puede estar en esta situación de este tipo de cumbres europeas, y tiene una pareja que supongo que irá con él o no, pero por lo menos puede decidir si va o no, y además porque él creo que ese desgaste de la justicia con este tipo de resoluciones, que no hay nadie que las entienda, me parece que hacen mucho daño a todos, y por eso me parece un tema muy serio. No es un tema como para hacer shows, y menos desde un despacho de un juez con una toga puesta. Fernando, ¿te ha sorprendido hoy, por cierto, Alberto Núñez Feijóo? Esto es lo que tenemos a esta hora entre manos. La decisión judicial es un puro trámite. Es considerar si Begoña Gómez puede fugarse en medio de la cumbre con mayor número de policías por metro cuadrado de los últimos tiempos en Ankara, o si no hay riesgo de fuga. Esto es lo que tiene que resolver el juez Peinado, que tuvo que presentar cautelares en 72 horas. No lo hizo, se la saltó hasta las 96, que ha sido corregido una y otra vez y que es incluso cuestionado en sus negocios privados. Hoy el modo Peinado en modo vacaciones. El juez Peinado se va sin resolver y poniendo esta guinda a una instrucción y a una actuación con mucha polémica. Polémica tras polémica es el modus operandi del juez Peinado, que sigue saltándose las normas. Esta vez mantiene en vilo a Begoña Gómez sobre si podrá o no salir de España. Peinado retiró el pasaporte de la mujer de Pedro Sánchez por riesgo de fuga, porque según dice, los policías que escoltan a Begoña podrían facilitar su huida. El abogado de Begoña Gómez solicitó permiso para que pudiera viajar a la graduación de su hija en Reino Unido y acompañar a Sánchez a la cumbre de la OTAN en Ankara. Pero el juez se salta el plazo de las 72 horas para dictar una resolución y mantiene vigentes las medidas cautelares contra Begoña Gómez hasta el último momento. Una instrucción llena de polémicas, como la de obligar a Begoña Gómez a acudir a los juzgados para la vista preliminar bajo amenaza. A cada paso que da Peinado, la audiencia provincial le para los pies. Le corrige en 5 ocasiones por su insistencia en investigar el rescate de Air Europa. No se aprecia la existencia de hechos nuevos. El magistrado lleva más de 20 años compaginando sus labores en la justicia con otro negocio, con una actividad lucrativa en el mundo de las carreras de caballos. 5 cuadras a su nombre, 760.000 euros en premios, 50.000 euros de ganancia con un solo caballo en 2025. Los ingresos indican que son ingresos importantes. Un negocio que le pone ante las cuerdas y bajo sospecha por poder estar infringiendo la ley del Poder Judicial. Una amplia lista de correcciones persiguen a Peinado. Los magistrados de la audiencia anularon los registros del empresario Juan Carlos Barrabés, amigo de Begoña Gómez. No se ha justificado la necesidad, proporcionalidad, utilidad y excepcionalidad para acordar tal medida. Larga lista también de extravagancias por parte de Peinado, como pedir una tarima en Moncloa para interrogar al ministro de Justicia, Félix Bolaños. Intentaron manchar mi nombre y hacerme daño a mí y a mi familia. O equiparar a Pedro Sánchez con Fernando VII. Quizá hubiera que remontarse al reinado de Fernando VII. Son las polémicas del juez Peinado.
porque se jubila en septiembre. Esta es la fotografía esta mañana de la última resolución judicial. Mesa de análisis hoy con Sara Santaolalla, Jesús Maraña, Marga Ferrer, ¿qué tal? Muy buenos días. Hugo Pereira, Elena Salamanca, ¿qué tal? Muy buenos días. Pido primer titular, pido primera lectura. Es un despropósito todo, es un despropósito de instrucción, es un despropósito de medidas cautelares, es un despropósito que a 24 horas del viaje planificado y solicitado por parte de Begoña Gómez se marche de vacaciones. Al final ha tenido más posibilidades de fuga al juez Peinado que Begoña Gómez. Esta es la realidad. Una instrucción irregular desde el principio con un juez que podemos tener ciertas sospechas que ha aplicado más teorías políticas que teorías judiciales. Bueno, yo no me atrevo a decir, porque se escucha por ahí, ¿no? De que está prevaricando el juez Peinado. Yo no me atrevo a decir eso porque no es un juez para imputar. Eso. No me refiero a ti, Sara. Tiene causa abierta. O sea, yo no puedo imputar delitos a nadie, pero lo que sí que puedo decir contundentemente es que tiene el juez Peinado una obsesión judicial con Begoña Gómez. Es decir, y esta es una más, ¿no? O sea, al margen de la decisión, si le puede permitir o no permitir a Begoña Gómez irse, aquí lo grave es que uno se fue de vacaciones, como estamos contando en exclusiva aquí en Mañaneros, y segundo, que no decidió hasta los días de hoy, porque tuvo una semana de por medio para decidir una cuestión que decir sí o no. Y eso que le encanta trabajar los sábados. Bueno, podía haberlo hecho este sábado. Me parece una de maldad. Maraña, Elena. Bueno, es la enésima anomalía del proceso que ha seguido el juez Peinado contra Begoña Gómez. Ya lo hemos comentado muchas veces, y en este caso el hecho de que se vaya de vacaciones y deje pendiente nada menos que la decisión de devolver el pasaporte para que haga el viaje oficial que tiene pendiente y otro privado, a mí me hace pensar que el juez Peinado es perfectamente consciente de que la instancia superior devolverá el pasaporte a Begoña Gómez, y sabiendo que le van a corregir, él, tal como ha actuado, con la prepotencia y la soberbia que ha actuado este juez, en este caso, desde hace 2 años, se niega a ser él quien tenga que corregir la decisión. Será un juez sustituto, y a mí también quiero expresar que me preocupa la tardanza de la Audiencia de Madrid en decidir sobre los recursos pendientes, sobre las cautelares y sobre el propio juicio a Begoña Gómez. Hay una cuestión. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre? Losada no resuelve, el juez Peinado se va de vacaciones, será un sustituto el que lo haga. ¿Cómo lo lees? Hay lawfare aquí, vamos a leerlo enseguida. ¿Hay política bajo las togas? Bueno, primero déjame que te exprese mi asombro porque el juez Peinado, un hombre tan preocupado por la velocidad, por las carreras de caballos, un hombre al que le debe gustar tanto ir rápido y que las cosas vayan rápido, parece que a la hora de instruir y a la hora de desarrollar su trabajo le gustan más las carreras de caracoles que las carreras de caballos y prefiere ir lento, ni siquiera seguro, simplemente lento. Bueno, lo que ha hecho el juez Peinado es un ejemplo más de lo que no debe hacer un juez de instrucción. El primer trabajo de un juez de instrucción es garantizar los derechos de las personas a las que está investigando. Garantizar los derechos de todas aquellas personas que se ven afectadas por un proceso. Esa es su principal función y su principal obligación. Garantizar el ejercicio de la justicia y garantizar el ejercicio de los derechos por parte de las personas que se ven afectadas por una investigación en la que, recordemos, rige la presunción de inocencia. Begoña Gómez no es culpable de nada, que sepamos. Sigue siendo inocente y por lo tanto no debe privársele ni debe dificultársele el desarrollo y el ejercicio y el disfrute de sus derechos constitucionales, de sus libertades, de los derechos a los que tiene acceso por ser ciudadana. ¿Y qué es lo que está haciendo en este momento el juez Peinado? Sin ninguna razón que lo justifique, está dificultando, está complicando, está retrasando que una ciudadana que, insisto, es inocente mientras no se demuestre lo contrario, pues disfrute de un derecho tan fundamental como es tener tu pasaporte y poder desplazarte a acontecimientos que son relevantes tanto para tu actividad profesional, en este caso institucional, como a tu vida familiar, que es, insisto, lo que nunca debe hacer un juez de instrucción. El juez de instrucción, el procedimiento en España no está para garantizar los derechos del juez de instrucción, no está para que el juez de instrucción haga lo que le dé la gana. Nuestro procedimiento obliga al juez de instrucción a colocar siempre en el frontispicio, en el punto central, los derechos, la garantía de los derechos de las personas a las que está instruyendo. No te retires, Losada. Hay una cuestión que es este caso, llamémosla anécdota o no, y hay una categoría de fondo, y es si efectivamente se está haciendo política bajo las togas, lo que se conoce como lawfare.
hacer desde la justicia política, guerra política. Y el Eurobarómetro había dado señales preocupantes en España. La percepción de la independencia de la justicia estaba muy por debajo, en el tercio inferior de otros países. Pero hoy hay dos encuestas, la del diario El País, la cadena SER y la de La Vanguardia, que apuntan que 2 de cada 3 españoles creen que esto es exactamente lo que está pasando. El 65% de los españoles creen que hay jueces haciendo política, que bajo la toga lo que hay es una ofensiva para derribar al gobierno. Vamos a echarle un vistazo. Adela. Vamos con los datos y todo ocurre en un momento en el que la justicia está en plena ebullición con casos, los estamos viendo todos los días, muy mediáticos que afectan de lleno a la política. Ese es el primer dato. El 65% de la población, es decir, 6 de cada 10 personas, aseguran que hay lawfare en esos tribunales españoles y que existe esa guerra judicial. ¿Y quién la padece según esta encuesta? Pues bien, el 28% opina que se ejerce principalmente contra el gobierno y contra los partidos de izquierdas. Solo el 15% cree que lo padece la derecha en la oposición. Si le damos la vuelta a esta estadística, nos encontramos con que los encuestados creen que el 34% de las veces los jueces favorecen a la derecha frente al 16% que creen que favorece a la izquierda. ¿Y esto cómo se justifica? Bien, 3 de cada 10 encuestados dicen que los jueces son de derechas. Solo 1 de cada 10 piensa que son mayoritariamente de izquierdas. El resultado de todo esto es la desconfianza. Casi la mitad, el 49,8%, confía menos en la justicia hoy que hace un año. Esta ahora mismo es la situación, esta ahora mismo es la percepción. Y esa percepción viene cargada por declaraciones como las que van a escuchar. Acaba de hablar Isabel Díaz Ayuso para pedirles a los futuros jueces que obren en conciencia. Asumimos que en conciencia de derecha, que no está pidiéndoles que favorezcan escuchen a Isabel Díaz Ayuso, escuchen la frase, escuchen el mensaje a futuros jueces. Que las nuevas generaciones se rebelen contra esta situación, porque nadie está por encima de las leyes. A favor de ser también libres, cuando hay que decir no ante algo que no es bueno o legal, a favor de la independencia judicial, en contra de la terrible teoría que se pretende instalar y va instalándose de lawfare. Elena, Marga, tenemos ahora mismo lawfare en España, estamos viviéndolo en el caso de Begoña Gómez. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, yo estoy completamente en contra de utilizar el término lawfare con la justicia en nuestro país, ¿no? Hay que confiar plenamente en los distintos poderes del Estado y, por supuesto, en que tenemos casos en los que los jueces están vigilando, investigando y condenando tanto a políticos de derechas como a políticos de izquierdas. El caso de Begoña Gómez está imputada por 4 delitos, que no son 4 delitos suaves, por malversación de caudales públicos, por tráfico de influencias, por corrupción en los negocios. Se le está investigando, hay muchos indicios en los que apuntan a que Begoña Gómez no estaba haciendo actividades propias de su profesión o supuesta profesión, que había una secretaria de Moncloa que la estaba ayudando no es lo que en todo esto. La cuestión es cautelar, la cuestión es... Sí, claro. Bueno, con todo este caso, el juez Peinado decide que puede haber un riesgo de fuga y decide eso. ¿Qué pasa ahora? Que este señor, por lo que contamos aquí en Mañaneros, se ha ido de vacaciones, pero bueno, hay otro juez que puede decidir, oiga, usted puede ir a la OTAN o no puede ir a la OTAN. Elena, o sea, esa mirada inocente, pretendidamente inocente sobre lo que ocurre en justicia, afortunadamente no la comparten la mayoría de los españoles. No es que crean, es que saben que hay un caso de un partido de las Bueno, no estoy de acuerdo que la mayoría de los españoles no cuenten con en esto. el que el caso particular de Begoña Gómez, que surge de una denuncia a manos limpias, que está en Justicia Europea, Vox, hace oír toda la extrema derecha en el mismo caso, es un caso político y no es el único. Mónica Oltra, Ada Colau, el caso Neurona contra Podemos, Alberto Fernández, Victoria Rosell, Óscar Reina del SAT, tenemos el hermano del presidente del gobierno, a los casos del proceso, el escándalo que ha supuesto el caso Aldama, un corruptor que se va de rositas con 3,5 millones de euros. Mira, yo creo que la población española lo que está
está percibiendo es que, por supuesto, que no solo hay lawfare, Me parece muy es que la atrevido hablar de la utilización política de las población togas española, no sé. contra un gobierno de derechas y contra políticos de izquierdas, pero vamos, sin la menor de las dudas, y que además no se ve solo en los casos, sino además en los tiempos que tienen los casos. Y yo solamente una apreciación, a mí me parece un poco de locos esto del juez Peinado, porque pensar que Begoña Gómez se va a fugar en una cumbre de la OTAN, o sea, yo lo digo de verdad, o sea, esto roza ya el ridículo y el bochorno Yo creo nacional. que no es incompatible pensar que en este país existe el lawfare con que existan instrucciones y jueces decentes. Creo que no es incompatible que haya tramas de corrupción que hayan sido juzgadas y que deben estar tramas de corrupción también en el Partido Socialista o en el Partido Popular que han sido juzgadas y que bien juzgadas están, con que hay algunos jueces que desde hace mucho tiempo hacen política. Y yo creo que el juez Peinado, García Castellón, el juez Alba pertenecen a una norma, no a una excepción. Hay excepciones buenas, sí, pero hay normas donde estamos viendo instrucciones larguísimas, penas de telediario, un machaque a rivales políticos y donde estamos viendo por qué el juez Peinado no se aparta de una causa siendo el padre de una miembro del Partido Popular, de una concejal, de un cargo público del Partido Popular. Debería haberse apartado desde el principio. Hay reacción a esta hora porque las cautelares básicamente lo que tienen que resolver es si hay riesgo de fuga en la mujer del presidente. Y ese riesgo de fuga se presenta en dos escenarios. Uno, en la cumbre de la OTAN, donde no puede haber más policía nacional e internacional. Y dos, en la graduación de su hija, donde, ojo, porque las cautelares dicen que puede fugarse porque hay un Brexit. Y que el Brexit puede ayudar a que no sea extraditada si se fuga. En fin, estos son los argumentos que se están jugando. Moncloa, Arantxa de Fez está contestando a esta hora. ¿Qué dice el Ejecutivo? Han hablado ya portavoces del Gobierno. En el Ejecutivo no comentan la decisión de que sea o el juez Peinado o el juez de guardia quien tome esta decisión de devolver o no el pasaporte a la esposa del presidente del Gobierno. Sí que quieren transmitir que su idea principal es que quieren que se resuelva cuanto antes para que la esposa del presidente del Gobierno pueda acompañarle a esa cumbre de la OTAN que comienza mañana en Ankara y que también pueda asistir a esa graduación de su hija. Deberían preocuparse por esa imagen que tiene la sociedad sobre la justicia. Hemos reclamado muchas veces que cuando ha habido una mala imagen de la política, los políticos tenían que hacer autocrítica. Y se ha hecho muchas veces la autocrítica desde la política. Creo que también en el mundo de la justicia tiene que haber esa autocrítica, tiene que haber esa ambición de mejora. Quienes tienen la obligación, la responsabilidad de administrar justicia, tienen que ser conscientes de esos datos para mejorar esa impresión. Losada, esta es la cuestión ahora mismo. ¿Hay guerra judicial contra los políticos? ¿Hay jueces haciendo política? Hoy las encuestas dicen eso. El 65% dice sí, hay lawfare, hay guerra judicial aquí. Y la mayoría es contra la izquierda. Los jueces, dice 1 de cada 3 españoles, favorecen a la derecha. Losada. Pues Javier, yo en esto soy muy de la Constitución del 78. La Constitución del 78 dice que la justicia emana del pueblo, no de sus señorías, y que sus señorías la administran en nombre del pueblo. Bueno, pues la justicia que emana del pueblo, de ese pueblo, le está diciendo a sus señorías que la justicia que están impartiendo no es igual para todos, que la justicia se imparte de una manera si piensas de una manera o militas en una organización política y de otra manera si piensas de otra manera o militas en otra organización política. La justicia no es igual para todos, que esa justicia está politizada, que sus señorías, como todos sabíamos, tienen ideología y esa ideología muchas veces aparece a través de sus resoluciones y sus actuaciones. Y le dice todavía una cosa más importante, que es que el Poder Judicial, que tanto se indigna cuando criticamos las actuaciones de sus miembros, de los jueces y de los magistrados, que el Poder Judicial no hace lo que tiene que hacer para corregir los abusos que se puedan detectar en jueces y magistrados. Es más, que el Poder Judicial no solo hace lo que tiene que hacer, o mejor dicho, no hace lo que tiene que hacer para corregir esos abusos, sino que protege esos abusos. Si yo fuera un juez, si yo fuera un magistrado, Dios me libre, prestaría mucha atención a los mensajes que me manda el pueblo, que es del quien emana la justicia de la cual yo soy un mero administrador. Esperemos que no salga la presidenta del Consejo General del Poder Judicial a criticar a los españoles por tener esta opinión sobre la justicia y a decir que estamos amenazando su independencia, por decir lo que todo el mundo ve, Javier. Es que los datos de esta encuesta que dice que la gente tiene ojos, que la gente tiene orejas y escucha, que la gente tiene nariz y huele y ve lo que está pasando, y ve que en la justicia hay un sesgo, y ve que no te tratan igual si te llamas A o te llamas B, si militas en A o si militas en B, si
si caes en un juzgado o en otro. Eso no quiere decir que haya una conspiración, eso no quiere decir que todos los jueces del mundo estén de acuerdo, sino que hay jueces que transpiran ideología y que utilizan su posición de enorme poder para que esa ideología tenga impactos sociales y tenga impactos políticos. Es lo que dice la gente, que insisto, esta encuesta que nos confirma que por mucho que nos empeñemos en que la gente no vea la realidad, la gente ve lo que está pasando y ve la realidad. Hay una cuestión que va más allá de los jueces y hay también un juego mediático, porque las encuestas hoy son, sorprendentes o no, en función de las coberturas que hemos visto. 2 de cada 3 españoles, 2 de cada 3 saben del caso Zapatero y dicen que lo conocen muy bien. Pero solo 1 de cada 3 conoce el caso Kitchen, la mayor trama de corrupción que ha habido en el Estado y que afecta al Partido Popular, la menor cobertura televisiva de la historia. En un caso de semejante magnitud, saben ustedes de ese caso por la excepción que somos nosotros, no por la norma. Es desconocida para el público. ¿Esto es una cuestión de judicatura o esto es una cuestión de que hay medios tapando y amplificando ciertas cosas? Collantes, porque ahora mismo lo que hay es una percepción muy distinta de unos casos y otros ahí fuera. Serán los medios. Lo cierto, Javier, es que no hay día que no hablemos de causas judiciales, de citaciones, de requerimientos, de movimientos en los tribunales. El 64% de los encuestados para el país y para la cadena SER reconoce seguir con interés estos casos, pero vamos a hablar del conocimiento que tienen de ellos, del ranking. En primer lugar, lo decías, está la causa que afecta al expresidente, a Zapatero. Esta encuesta coincidía con el momento en el que se abría esa investigación. En segundo lugar, estaría la que afecta a Koldo, a Aldama y al exministro de Transportes, a José Luis Ábalos. Para los 3 ya hay condena del Tribunal Supremo. En tercer lugar estaría la causa que afecta a la mujer del presidente, a Begoña Gómez, de la que estamos hablando hoy. Cuarto lugar, ya más distanciada, las causas que afectan a González Amador, a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y todavía por debajo, lo decías, la operación Kitchen, esa que se está juzgando ahora, pero cuyos hechos afectaban al Partido Popular hace ya 12 años. En cualquier caso, la traducción rápida, Javier, es que los casos que afectan al Partido Socialista se tiene mucho más conocimiento de ellos que los que afectan al Partido Popular, a la derecha, Javier. Losada, ¿estos serán jueces o estos serán medios? A mí, Javier, permíteme que diga que me parece un milagro que 1 de cada 3 españoles se hayan enterado de que existe el caso Kitchen. Realmente me parece un dato milagroso. Es asombroso que alguien se haya enterado. Y si alguien se ha enterado es precisamente gracias a la televisión pública. Si hablábamos de sesgo en la judicatura, ¿qué te voy a contar a ti, amigo Javier, del sesgo en los medios de comunicación? Aquí hablamos de todo, lo contamos todo. Y sin embargo tenemos que recibir lecciones de gente que no cuenta determinadas cosas y nos critica por contar las cosas que ellos no quieren contar. Bueno, pues esto es una tele pública, amigas y amigos, lo sentimos mucho, aquí nosotros venimos a hacer nuestro trabajo y venimos a contar lo que hay, venimos a contar lo de Zapatero, lo de las joyas, lo de Begoña Gómez, lo de Koldo, lo de Ábalos, lo de Leire y también contamos lo de la Kitchen. ¿Por qué? Porque es el caso de corrupción política más grave de la historia de la democracia española después de los GAL. ¿Por qué? Porque lo que revela es que durante los gobiernos de Mariano Rajoy se institucionalizó la peor práctica que se puede institucionalizar en una democracia, que es utilizar el aparato de seguridad del Estado para perseguir, aniquilar, difamar e incluso encarcelar a tus adversarios políticos o a tus compañeros de partido que tienen información sobre ti y ya no te interesa que sean compañeros de partido y que cuenten esa información. Ese es el verdadero cáncer de cualquier régimen democrático. Por eso hablamos de la Kitchen. No porque sea un caso que afecte al PP, que también, igual que si afectara al PSOE o cualquier otro partido, sino porque es un caso realmente grave. Y Javier, ¿te imaginas cuántos españoles crees que saben lo que es el caso Montoro, del que todavía se habla menos? Y probablemente sea uno de los casos de corrupción. Claro, podemos hacer un concurso, a ver cuántos españoles y españolas han oído hablar de la que es probablemente una de las presuntas tramas de corrupción más graves que se está investigando, donde el poder vendía sus decisiones al mejor postor. Lo sé, Graverte. Un abrazo. Buenos días, Javier. Un abrazo fuerte. Acaba de hablar Isabel Díaz Ayuso precisamente sobre esto, diciendo que no puede haber una ley de la selva. Tiene que haber orden en la justicia.
Cuando los responsables gubernamentales, del signo que sean, promueven el todo vale, no cabe más que la tiranía, la revolución y la ley de la selva. Sin ley y orden, solamente cabe la ley del más fuerte y tras ello la corrupción, la decadencia y que nada funcione. Porque nadie está por encima de las leyes. Hay que intentar entenderse con quien piensa diferente y hay que asumir que todos tenemos unos límites y unas reglas bajo las que articular nuestra convivencia. Carla Acuña, y a esta hora, 1:15 de la tarde, a menos ya de 24 horas para que ese viaje se produzca, seguimos sin resolución. Seguimos sin resolución del juez Juan Carlos Peinado y como os hemos adelantado aquí en Mañaneros 360 en exclusiva, lo que sabemos es que el juez Juan Carlos Peinado se ha ido de vacaciones y presumiblemente hoy será un juez sustituto quien decida si deja o no acudir a Begoña Gómez a la cumbre de la OTAN y a la graduación de su hija. Peinado se lava las manos, se va de vacaciones, no va a tener que resolver si levanta las medidas cautelares entre los días 7 y 10 de julio como le pidió su abogado, se va de vacaciones. Es una noticia que hemos adelantado aquí en Mañaneros 360. Conclusiones, Santaolalla, Elena. Yo creo que estas dos encuestas no van de manera individual, es decir, que la gente tenga menos confianza en la justicia es compatible con que la gente no se haya enterado de los casos que involucran a la derecha de este país, porque el lawfare no solo son un puñado de jueces haciendo política, son periodistas desinformando e informando solo de lo que interesa. Es un triángulo de las Bermudas entre jueces, políticos y periodistas. ¿Y de qué sirve tener una instrucción durante 2, 3, 4 años para arruinarle la vida a una persona si no hay televisiones que se presten a hacer especiales cada día de lunes a domingo? Por eso la gente no se entera de los casos de la derecha y por eso los jueces se involucran tanto, algunos, con los casos de la izquierda. Pero yo quiero terminar con una cosa que decía antes Elena. Yo quiero preguntarte, ¿qué te parecen las medidas cautelares a la mujer del presidente del gobierno? ¿Tú crees que Begoña Gómez se va a fugar en una cumbre o en la graduación de su hija? Bueno, yo parto por respetar completamente lo que decida el juez. Me puede parecer mejor o peor, pero ha pedido esas medidas cautelares. Tenemos un expresidente de la Generalitat fugado de la justicia en 2 ocasiones, tanto cuando tuvo que dar parte a la justicia española como una segunda vez que vino, saludó en Barcelona y se volvió a ir. ¿Crees que Begoña Gómez se va a fugar? Bueno, no lo sé, que no lo sé ni es mi problema. Y segundo, que tampoco entiendo por qué tiene que ir Begoña Gómez a la cumbre, o sea, que tampoco es imprescindible que ella esté en la cumbre. Aparte de eso, más allá del titular del 65% de que la gente piense, leyendo luego la encuesta, creo que luego hay datos que con ese titular se enfrentan un poco y habla de los casos en concreto, por ejemplo el caso Koldo, y pregunta y un 51% cree que hay indicios sólidos. Claro, frente a un si no es 17% de razones políticas. El caso Kitchen, un 48% ve indicios sólidos frente a ese 18% que ve razones políticas. Caso Púnica, caso del expresidente Zapatero, el 41% se ve indicios. Si tú ves indicios en su mayoría... Si es que no es incompatible, si es que... lo que no puede ser es porque afecte a casos políticos, tenga que ver con la política. Entonces los jueces no van a poder nunca juzgar a políticos. Es que el lawfare no va de que un corrupto que ha robado, ha metido la mano en la caja, es condenado y es que el juez prevarica. No va de eso. Va de que hay instrucciones que son irregulares, como decirle a un dirigente de Podemos que tiene 50 kilos de cocaína, tener la instrucción abierta durante años, que luego se archive, que no aparezca la cocaína y que a ese tipo le hayas arruinado la vida. O va de pero bueno, pueden denunciar por prevaricación. Sociedad Anónima, se puede denunciar por prevaricación. Magistradas como Vicky Rosell incluso, y fue condenado el juez Alba, pero es muy difícil porque para juzgar y condenar a un juez por prevaricación, mira, fíjate, el único que no ha cometido un delito de prevaricación, pero para condenar a un juez por prevaricación tiene que juzgarle otro juez, y perro no come perro. El único condenado por prevaricación, o uno de los pocos, un juez que se atrevió a denunciar al Partido Popular y que se atrevió a investigarlo. Fíjate cómo funciona este país. Ahora mismo esto es lo que tenemos, toda esta es la situación y esta es la última hora. Estamos pendientes y cualquier novedad en esas cautelares se las vamos a servir aquí. La otra clave, la otra noticia...